Ahí ya está, ¿verdad? Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal, buenos días. Carolina? Una Bueno, disculpa, no sé por qué me hizo sufrir tanto la computadora el día de hoy. bueno, no te preocupes, Carolina. Pues ya, si quieren empezamos de una vez. Lo bueno es que ya te tenemos aquí, Carolina. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que están aquí presentes. Les agradecemos mucho su presencia en nombre de la Coordinación de Igualdad y Género. Y pues el día de hoy es un día muy importante, pues es el día de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces, tal cual, Sinvestav se pinta de naranja, ¿no? Y nos unimos a esta importantísima campaña. Agradezco muchísimo la presencia de la licenciada Carolina Plasencia. Carolina, muchísimas gracias por ser tan sorora y regalarnos estas palabras y de esto que nos vas a hablar, y también de la doctora Ana Lorena Gutiérrez, que también nos acompañará a moderar la sesión. Entonces, bueno, y a todas las que nos acompañan, a todos también, pues esta presentación, esta charla que nos vas a dar de espacios educativos de paz, les cedo la palabra a Lore para que te presente, y cuando tú nos dices, empezamos, Carolina, y al final pues dejamos un espacio para preguntas y respuestas, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Pues muy buenos días a todos, muy buenos días, Carolina, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por tu presentación. La licenciada Carolina Plasencia Martínez es abogada especializada en amparo y tiene experiencia en diseño de política pública en el ámbito social, dirección estratégica, gestión de equipos y derechos humanos. Esa fue Lore, ¿verdad? Sí, ay, pensé que era yo. Ay, yo también. Bueno, pues Ok. yo retomo, bueno, en derechos humanos tienes 9 años de experiencia en diseño, gestión, operación y evaluación de políticas públicas y estrategias para la calidad educativa en niveles básico, medio, superior, y también ha trabajado en organizaciones no gubernamentales para gestión de recursos y aplicación de proyectos de educación, derechos humanos, igualdad, no discriminación y la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Ha sido ponente en materia de educación, derechos humanos, gestión de espacios educativos de paz, feminismo, derechos de las mujeres, educación sexual, interseccionalidad, masculinidades y violencia. Carolina, de verdad muchísimas gracias. Me encanta también ver que eres una mujer muy joven y todo el trabajo que llevas hecho. También quiero dar oportunidad y agradecer muchísimo a la licenciada Mónica Castillo, que está a cargo de la Coordinación de Relaciones Exteriores. Moni, muchas gracias por conseguirnos siempre tan buenas ponentes. Y bueno, pues uno de los temas de conversación que ha propuesto la ONU precisamente para estos 16 días de activismo que inician hoy es precisamente de los temas que poner en la mesa es la violencia contra las mujeres y las niñas. Menciona que es la violación más generalizada de los derechos humanos en el mundo, y los últimos datos de las Naciones Unidas demuestran que la mayor amenaza para las mujeres y las niñas reside en las personas de su entorno más cercano. Pues como bien sabes, el Centro de Investigación, el CINVESTAB es un centro de investigación, es un espacio educativo, y por eso es importantísimo que nos hables de espacios educativos de paz. Te cedo la palabra, Carolina, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, efectivamente me siento muy agradecida. He tenido la fortuna de trabajar en educación. No sé si escucho como un ruido y no sé si soy Yo también, sí. Y no sé si haya manera de compartir mi pantalla para compartir un material que tengo preparado. Si me pudieran dar autorización. Carolina, mil disculpas, no sé por qué se me fue el internet, nunca se me había ido, pero ahorita checo lo del sonido. Y en la parte de arriba de Teams hay un cuadrito con una... Sí ubico la hacia herramienta, arriba. lo que no tengo es permiso, que solo los organizadores y moderadores pueden Eso es. compartir. Ajá. Más ¿Le bien no puedes tengo dar, por permiso. Si favor? no, ajá, puedo ir comenzando sin ningún problema, solamente Okay. porque preparé algún material. Bueno, a mí el tema de las violencias, el tema de los días naranjas, me parece muy importante porque las violencias tienden a reproducirse de una manera muy sistémica. Cuando nosotros hablamos de problemas estructurales, el problema estructural hace referencia a una distribución inequitativa de algo.
Y en este caso, cuando hablamos, la violencia es un problema estructural. Y la violencia de género, particularmente en nuestro país, si bien en todo el mundo, pero hablemos de México, en México es un problema estructural gravísimo. Y ahí hablamos de una distribución inequívoca del poder. Cuando nosotros analizamos la violencia, y no sé si esté habilitado el chat, si estuviera habilitado me encantaría por favor que nos vayan dejando ahí sus comentarios. La violencia es una palabra que utilizamos muchísimas veces. Yo les puedo afirmar que varias veces a la semana utilizamos la palabra violencia. Para hablar de paz, tenemos que hablar de violencia, tenemos que conceptualizar cada uno de sus aspectos. Y a mí me gusta partir de un espacio seguro, es decir, me gustaría que esta charla que estamos sosteniendo el día de hoy se convierta en un espacio seguro y partamos de una realidad inequívoca. Uno, todas las personas que estamos aquí somos personas que hemos sido violentas con alguien más. Todas y todos hemos violentado a alguien más. Y todas y todos los que estamos aquí hemos sido víctimas de violencia, de distintos tipos de violencia. Para eso hay una... me dicen que es una persona que tiene el micrófono abierto y que por eso se escucha esa interferencia. Me ponen por aquí en el chat. Pero excelente, gracias. Para que la violencia exista, entonces. Perdón, Caro, ya puedes compartir, ¿eh? Ya estás habilitada para compartir. Pero si pudiera cerrarlo también, nos ayudaría mucho. Tienes apagado el micrófono, Carolina. Listo, creo que nos lo apagaron a todos, entonces por eso lo perdí yo. Les decía, entonces tenemos que empezar hablando por violencia. Como me presentaron hace un momento y va a salir a relucir en varios aspectos de la conversación, pues soy abogada, soy como una abogada con alma de ingeniera porque me dedico mucho a trabajar en la industria 4.0, en la construcción de espacios de paz para las mujeres libres de violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o del poder. Por eso hace un momento les hablaba mucho de poder, para lastimar a alguien más. Cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de hacer o de no hacer. La violencia puede ser por acción o por omisión, y muchas veces esto es lo que nos causa conflicto, pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Como lo decíamos, la violencia estructural es aquella que proviene del reparto desigual. El reparto desigual de oportunidades, de crecimiento, de salario, de libertades, de derechos y de poder. Por eso la violencia de género es considerada como un problema estructural. Tenemos 5 tipos diferentes de violencia de género, y es muy importante dejarlas claro, porque si no las identificamos, si no las sabemos visibilizar, no las vamos a poder combatir y no vamos a poder trabajar en espacios educativos o espacios de desarrollo de paz. Una de ellas es la violencia física, es la más fácil de identificar. Es dañar a alguien más físicamente con mi cuerpo, con alguna arma, con algún objeto. Es hacerle daño, infligirle lesiones leves o graves a otra persona a través de mi cuerpo o de algún objeto. La violencia psicológica es aquella que está orientada a dañar la integridad y el autoestima de otra persona. Estamos hablando, ya cuando hablamos de violencia psicológica, podemos tener muy claro lo que hablábamos hace unos segundos, de hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque en la violencia psicológica podemos hablar de amenazas, de burlas, de bromas hirientes, pero también podemos hablar de un no hacer. ¿Cuántas y cuántos de nosotros hemos estado en una relación en donde de repente dejamos de hablarle a otra persona? Por cualquier razón, dejamos de hablarle a la persona con la que estamos teniendo esta relación. Yo me acuerdo, y lo pongo mucho de ejemplo, que cuando yo estaba en primaria, nos poníamos de acuerdo de que mañana no le vamos a hablar a fulanito o a perenganito, y era una ley del hielo quizás súper inocente, pero que no dejaba de ser violencia psicológica.
Tenemos por otro lado la violencia económica y la violencia patrimonial. Es súper importante diferenciarlas. A primera instancia podrían parecer la misma, pero no lo son. La violencia económica tiene que ver con la supervivencia de las personas. Es decir, cuando yo coarto la supervivencia de alguien, no le doy lo suficiente para su alimentación, impido su alimentación, su tratamiento médico, su libertad, su atención, su salud psicológica. Eso es violencia económica. Cuando yo no suministro, tengo un deber, una obligación de suministrar, no lo hago o lo hago de tal manera que le pongo en riesgo para su supervivencia. Por otro lado, la violencia patrimonial habla justo de eso, no solo de mi patrimonio, sino de las herramientas que me permiten generarme un patrimonio. ¿Qué pasa, por ejemplo, a lo mejor si yo me dedico a dar clases? Yo me dedico a dar clases y una herramienta indispensable para yo poder dar clases y que no me corran es mi computadora. Si alguien la daña, me la quita, o la rompe o la vende, está causándome violencia patrimonial. No me voy a morir de hambre porque en ese instante porque me la quitó, pero sí me voy a quedar sin una oportunidad de patrimonio. Pasan muchísimas parejas en donde a lo mejor dices, está bien, tengo mi cochecito y me voy a ir. Voy a agarrar a mi hija, a mi hijo y nos vamos, y si todo sale mal, si mi red de apoyo falla, vendo mi coche y aunque sea un mes sobrevivimos y ya ahí veo cómo le hago, pero si me quitan las llaves, si me quitan la factura, si me quitan la tarjeta de circulación, es violencia patrimonial. Pareciese que no me están haciendo nada, pero me están quitando herramientas que junto con mi red de apoyo me podrían ayudar para salir de un espacio. Y por último, la violencia sexual, que es la que va en contra de la integridad de las personas, la violencia y de la dignidad de las personas. Va desde miradas lascivas, acoso, hostigamiento, abuso o hasta la forma más grave de violencia sexual, que es una violación. ¿Cuál es la diferencia entre abuso y hostigamiento? Sencillísimo. El abuso sexual es entre acoso y hostigamiento, facilísimo. El acoso es entre pares, entre iguales, y el hostigamiento es cuando la persona que lo ejerce tiene una situación de poder sobre mí. Es decir, un docente, un directivo, algún superior en la estructura laboral o en la estructura incluso educativa. Si esa persona tiene alguna situación de poder sobre mí, ya no estamos hablando de acoso, estamos hablando de hostigamiento. Hasta ahí no sé si vayamos claras y claros en las violencias o en las formas de violencia más comunes y las que se encuentran tipificadas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las que, bueno, desde organismos internacionales nos han ido marcando. Si estamos claros y claras y me lo pudieran hacer saber, se los agradecería muchísimo para continuar y que entonces podamos ir adquiriendo herramientas. Sí, solamente, Caro, si querías compartir pantalla, no la estás compartiendo, o sea, no la vemos. A mí me parece que sí. Yo no la veo, no sé si las demás. A ver. No, no está compartida. A ver, voy a dejar de compartir porque a mí aquí sí me dice que estoy compartiendo. Muchas gracias. Veo aquí que alguien ya me puso que sí está quedando claro. Qué bueno, porque yo hablo mucho y luego, a ver, ahí me aparece nuevamente que estoy compartiendo. ¿Ya lo vemos? Ahora sí, Carolina, ahora sí está compartiendo. Ok. Hay una parte súper importante que es que la violencia evoluciona, que la violencia está tan permeada en nuestra manera de ser que se ha ido transformando. Ahora hablamos de algo que se conoce social, micromachismos. A mí no me fascina la expresión, pero bueno, son términos que tienen 20 años apenas escribiéndose al respecto, y es un gran enemigo en los espacios de la industria 4.0 y de la academia. Los micromachismos están como cada vez más visibles, y vamos a hablar de dos en específico, o bueno, a mí me gustaría hablar de dos en específico: el mansplaining y el gaslighting. El mansplaining, no sé si lo han escuchado nombrar, es esta situación en la que a la mujer se le resta el valor de su capacidad académica o de su capacidad profesional o de su dominio sobre un tema.
Es cuando una mujer, identifiquémoslo en nuestras reuniones, está hablando y es interrumpida. Es interrumpida para que alguien más explique lo mismo que ella está diciendo. O que una mujer con todas las credenciales en un tema sea puesta en duda por una otra persona que no tiene las mismas credenciales en el mismo tema. Luego pasa mucho con las ciencias sociales, no sé si lo tengan identificado, pero como yo que trabajo en ciencias sociales me pasa muchísimo. En 2013 comencé a estudiar mi especialidad en políticas públicas con perspectiva de género, y a partir de ahí me adentré en el tema del género y en el tema de la violencia de manera muy exhaustiva. Podría decir que tengo 8 años trabajando el tema de manera constante, cotidiana, en comunidades, en la academia, en muchísimos aspectos. Pero como el tema de la violencia de género es un tema social, me ha pasado 800 ocasiones en las que alguien me dice, bueno, es que esa es tu opinión. Mi opinión es que no es cierto, mi opinión es que eso no es machismo, mi opinión es que eso no es violento, mi opinión es que eso es un chiste, ¿no? Y entonces yo les hago mucho esta referencia. Cuando tú vas al médico o a la médica y te dice, oye Joaquín, tienes una infección en el estómago, tienes una gastroenteritis, mira, aquí están tus análisis, ya te revisé. Entonces necesito que te tomes este antibiótico y que hagas esta dieta por 6 días. Tú no le dices, no, estoy seguro que lo que yo tengo es un esguince en el tobillo. Entonces, su opinión es que tengo una gastroenteritis, pues muy bien, esa es su opinión, pero mi opinión es igual de válida que la de usted, y yo digo que tengo un esguince y me voy a inmovilizar el pie. Muchas gracias, con permiso. No. Escuchamos al profesionista y decimos, perfecto, tengo una gastroenteritis, voy por el antibiótico y me lo tomo y hago esta dieta blanda durante 7 días. Y se acabó. ¿Podemos estar equivocadas o equivocados? Las y los profesionistas podemos tener errores, claro que sí, pero reconocemos cuando alguien, reconocemos o ponderamos. No es que las personas no puedan tener una opinión, sino que el mansplaining se nutre mucho de esto. Mi opinión tiene que ser sí o sí más valiosa o igual de valiosa que la tuya, porque tu discurso es el de la igualdad. Entonces, si somos iguales, lo tuyo y lo mío vale lo mismo, y el mansplaining se alimenta mucho de eso. En la academia pasa muchísimo. Les recomiendo mucho un libro que, si ahorita me permiten, les dejo mi correo y lo tengo en digital, de Rebecca Solnit, que se llaman Los hombres que me explican cosas. Y Rebecca inicia este libro de una manera maravillosa, contando, y ella empieza a escribir sobre el mansplaining. Cuenta que fue una reunión de escritoras y escritores a la que ella no quería ir, pero le hicieron ir porque iba a ser la presentación de su libro próximamente, y llega un señor y le empieza a explicar de un libro maravilloso que había leído, que escribía de algo similar a lo que ella estaba estudiando. Y entonces ella empieza a escuchar el discurso de este señor y dice, pues sí, me suena muchísimo, son los temas que a mí me interesan, son los temas de los que yo escribo. Y una amiga que iba con ella le dice al señor, es su libro, usted está hablando de su libro. Y le dice el señor, no, mira, lo que pasa es que hace este análisis y bla, 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 y le sigue explicando, y en medida que le sigue explicando, Rebeca dice, un momento, sí, es mi libro. Un señor le estaba explicando a Rebeca su libro. Y luego ella le tuvo que decir, es mi libro. Pues muy bien, gracias. Eso es el mansplaining. Y tristemente nos pasa muchísimo. Parte de lo que a lo mejor no es tan académico, pero es parte también de los espacios que me gusta ocupar para hacer llegar el mensaje de las violencias contra las mujeres y cómo las podemos combatir. Tengo unos meses haciendo stand-up y tengo un chiste sobre el mansplaining y les explico cómo un compañero mío en la prepa me habló durante 1 hora de que los cólicos menstruales son imaginarios, mientras yo me moría de cólico a los 15 años. Entonces, es como ejemplos muy evidentes que suceden en todos nuestros espacios. Y el otro micromachismo del que me gustaría platicarles es el gaslighting. No sé si han escuchado como relaciones o les haya pasado en el que
una y otra y otra y otra vez nos están diciendo, es que estás loca, estás exagerando, no es para tanto, no, es que tal persona, imposible, es un amor. Imposible, es la cosa más respetuosa que se haya parado sobre la vida. Y entonces llega el momento en que dices, no, o sea, no, esta incomodidad, este acoso, este abuso, esta impotencia no puede estar solo en mi imaginación, pero te lo repiten tantas veces que dices, ¿y si sí estoy loca? ¿Y si sí estoy mal? ¿Y si sí estoy exagerando? Y eso es el gaslighting, se da muchísimo en las relaciones. ¿Y por qué lo hablo? Y quiero ser muy clara en esto. Personalmente, este 25 de noviembre está siendo un día especial y duro para mí. Justo en el grupo en el que convivo con la maestra Mónica, que fue quien me invitó, en esta semana, 2 personas se han acercado directamente a nosotras para contarnos que a una amiga o prima suya, 2 mujeres distintas, las asesinó su pareja sentimental. Y su pareja sentimental posteriormente se suicidó, a las 2, en nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, en un grupo de 15 mujeres que nos reunimos cada martes a leer. Y siempre hay señales. Y se les dice micromachismos porque pareciera que no son tan graves, pero llevan a lugares muy perversos y hay que saberlos observar, porque en medida que los sepamos observar, si ustedes están en un espacio donde tengan una situación de poder, si son docentes, si son líderes de algún grupo de estudio, de algún equipo de investigación, ustedes tienen teniendo herramientas suficientes pueden ser la diferencia, y ahorita cuando hablemos de construir espacios de paz, entre la visibilización y el combate o el que esto siga creciendo. ¿Y por qué hablo que sigue creciendo? Bueno, estas son herramientas que vamos a ver en un momentito más. Perdón. Ustedes ubican, claro que tienen que ubican el violentómetro. ¿Sí? El violentómetro lo hizo el Instituto Politécnico Nacional. Es una herramienta que yo amo, de verdad. Y es que parece solo una regla, pero no lo es. El violentómetro es esta escala, por si alguien no lo conoce, que va del 1 al 29, que nos pone en perspectiva distintos tipos de violencia contra las mujeres y cómo van subiendo y cómo se van agravando. El violentómetro yo le veo 4 usos fundamentales que se los quisiera compartir. Uso número 1, como lo hablamos en un principio, todas las personas somos violentas, todas las personas hemos sido violentadas. Entonces, como una persona que ejerce violencia en sus relaciones, porque la violencia es un problema estructural en el cual crecimos y nos desarrollamos y entonces tenemos que aprender a ver para combatir, ¿dónde estoy parada como violentadora? ¿Y qué quiero? Porque ya no quiero seguirlo siendo. Entonces el violentómetro va a ser una excelente herramienta para yo saber dónde estoy y qué puedo hacer para combatirlo. Número 2, ¿dónde estoy parada como víctima? Número 3, el violentómetro nos deja muy claro que si no hacemos algo al respecto, la violencia va a crecer. Yo cuando trabajo con adolescencias se los trato de explicar de esa manera, de cómo, por ejemplo, un apodo va deformándose muchísimo, hasta el grado de que a alguien que se llama José le dicen churrumais, y no tiene nada que ver el churrumais con José, pero es que un día, se le cayeron los duritos y ese día que se le cayeron los duritos y luego se puso rojo y luego como toda esta construcción que va evolucionando y evolucionando, eso mismo pasa con la violencia. De repente se nos hace fácil agarrar confianza con alguien, lo sabemos y se dice y se repite que las y los mexicanos pues somos personas burlescas, tenemos nuestras tradiciones y nuestras costumbres que no le damos tanta seriedad a algunas cosas, entonces nos echamos mucha carrilla, nos burlamos a lo mejor de las personas, pero luego esa burla pasa que tengamos confianza de darle un zape a alguien, luego esa burla nos da la confianza de a lo mejor llegar y darle unos puñetazos a alguien que queremos mucho, de cariño, de morderle, de pellizcarle. Bueno, es que todo eso, si no llega un momento en que el churrumais nos diga, es que no me gusta, y nosotros respetemos no, va a seguir creciendo.
mientras la relación siga siendo constante. Entonces el violentómetro nos deja muy claro cómo la violencia va a seguir creciendo. Y la última parte que a mí me fascina del violentómetro es que en la parte más alta, del nivel 24 al 29, dice: necesitas ayuda profesional para salir de ahí. Y eso a mí me parece valiosísimo, porque como personas luego nos es muy fácil juzgar. El decir, bueno, pero es que era como la quinta vez que le pegaba. ¿Por qué seguía ahí? ¿Por qué no se fue? Es que ella ya sabía que él era así. Y entonces nos es muy fácil quitarnos la empatía y juzgar a la persona que está siendo víctima. Y el violentómetro nos lo dice, así como se los dije hace un ratito, si el doctor nos dice que tiene gastroenteritis, yo confío plenamente en las y los investigadores del Instituto Politécnico Nacional que dijeron: de aquí no se sale sin ayuda profesional. No estamos hablando solo de ayuda, no estamos hablando solo de una red de apoyo, estamos hablando de ayuda profesional. ¿Qué herramientas tenemos entonces para combatir estas violencias? Para combatir estas violencias de género, para combatir estos micromachismos. La primera herramienta que yo propongo es esto que estamos haciendo, ¿no? La perspectiva de género. El hacer uso de la perspectiva de género, que es esta visión científica, política y analítica que está investigando sobre mujeres y hombres y que propone eliminar todas las causas de opresión, y que gracias a la perspectiva de género existen los días 25, existen los días naranjas, y que trata de hablar de que la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas está basada en género, y no podemos ser omisas ante esa realidad. La perspectiva de género hay una analogía que a mí me encanta, que es súper utilizada, que seguramente han escuchado, que es esta de las gafas moradas, que dice que cuando tú empiezas a visibilizar y decir, oh, esto que me está pasando es violencia psicológica, esto que me está pasando lo vi en el violentómetro, es violencia económica, o esto que me está pasando es lo que acabo de platicar en mi grupo, y es gaslighting. Estas 5 veces que me acaban de interrumpir en una reunión, es mansplaining. Una vez que empiezas a tener la información y a identificar estas situaciones de violencia, graves o no graves, como las queramos nosotros catalogar, te pones unas gafas moradas que no te puedes volver a quitar. Y empiezas a identificar todas estas situaciones, como hay en México actualmente. Las mujeres ganamos el 30% menos que los hombres por un trabajo igual de desarrollado. Las mujeres hacemos cerca del 300% más de labores de cuidados que los hombres en una casa. Desde nuestro papel de hijas, de hermanas, de esposas, de mamás, desde la perspectiva que queramos ver. Entonces empezamos a notar estas cosas, y notarlo es un gran primer paso para poderlo combatir. Otra herramienta que a mí me parece súper importante es la interseccionalidad. La interseccionalidad, y me voy a pasar un poquito para abajo, perdón, es este fenómeno por el cual cada individuo sufre una opresión diferente, y es bien importante poderla identificar. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad violenta. Perdón que lo repita, son como cositas que a mí me gusta dejar muy claras. Sí, vivimos en una sociedad sumamente violenta. 2, eso como punto número 1. Como punto número 2, esta sociedad violenta en la que vivimos, ¿nos afecta a hombres y mujeres? Sí. ¿Nos afecta igual? No. Por eso a mí me gusta hablar los plurales, hablar de violencias, hablar de feminismos, hablar de personas, porque las personas no somos iguales. Entonces lo que pasa a nuestro alrededor no nos afecta igual. Y me voy a poner como ejemplo. Soy una mujer que vive violencias, pero que en ningún momento yo podría asegurar que vivo las mismas violencias que una mujer wixárika, que tiene una discapacidad, que es lesbiana y que además vive con VIH.
Y esta mujer que estoy describiendo no me la inventé ahorita. Es una mujer que existe, con la que convivo, a la que conozco, que vive en Mezquitic, que es otro municipio de mi estado de Jalisco. Si ubican el mapa de México y ubican Jalisco, pareciera que en la parte de arriba tenemos como 3 deditos. Bueno, pues Mezquitic son esos 3 deditos que forman la parte norte de mi estado. Sería yo muy ingenua y muy omisa al pensar que las violencias de género que me aquejan a mí son las mismas que le aquejan a ella. La interseccionalidad nos va a permitir identificar esas características para poder saber diferenciar estas. No es lo mismo un programa social, un programa universitario que necesite yo al que necesite una persona bajo estas circunstancias y bajo estas condiciones. Creo que no se alcanza a ver muy claramente, pero no es algo como que yo haya inventado, sino con mucho gusto les puedo compartir el material sin mayor problema. Se hizo esta herramienta que tenemos ahorita en pantalla que nos identifica como ahora que se habla tanto del privilegio y de la opresión. Y todas las cuestiones que en nuestra sociedad son vistas como privilegio y cuáles son vistas como opresión. Y también a mí me parece una herramienta súper útil que nos va a permitir también entender que las violencias no nos afectan en igual medida o igual grado, o que no estamos hablando de que las personas sean vulnerables, estamos hablando de que las personas pueden estar en condiciones de vulnerabilidad diferentes a las mías. En la parte de arriba, por ejemplo, tenemos pertenecer a la religión dominante, ser creyentes de la misma religión, evidentemente ser hombres, el tono de piel, si tenemos alguna discapacidad, habla de capacitismo también, nos habla sobre nuestros niveles de estudios, si tenemos un segundo idioma, si somos consideradas personas atractivas, si somos personas fértiles, y demás. Y en la parte de abajo, conforme se van cursando, pues vienen sus contrapartes, ¿no? Evidente ser mujer, no ser considerada una persona joven, no tener un grado de estudios altos, nuestro color de piel, si tenemos alguna discapacidad, si el español a lo mejor es nuestra segunda lengua, pero nuestra primera lengua no es el inglés. Si pertenecemos a alguna minoría religiosa. Son como todas estas cuestiones que siendo hombre o mujer pueden hacer que la misma violencia de la que estamos hablando, sea física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, se viva de distinta manera o a distinta intensidad entre una persona y otra. Y ojo, también parece que hay una persecución del privilegio, ¿no? De que, ay, no, es que revisa tus privilegios. Cuando se habla de eso, la intención es que hagamos un ejercicio de introspección. ¿Y qué hacemos con eso? Es decir, la gran mayoría de nosotros no elegimos nuestros privilegios. Yo no elegí dónde nacer. Yo no elegí que a lo mejor mi padre y mi madre sigan casados. Yo no elegí tener las oportunidades suficientes para haber estudiado una licenciatura, una maestría, varias especialidades, de tener la libertad de estar soltera, de dedicarme a lo que a mí me gusta dedicarme. Son circunstancias que la misma vida me fue dando, me dio las libertades de elegir. El punto es qué hago con ese privilegio. Ya lo tengo. No se trata de que lo renunciemos y digan, no, ya, ahí está, y ahorita veo cómo le hago, pero ya no voy a hacer ninguna de las características que están arriba, ni mucho menos. No. Se trata de que lo identifiquemos y de que no juzguemos a partir de él. Pasa mucho con el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Es que es tan fácil ahora. Hay tantos métodos anticonceptivos, existen tantas opciones que yo no entiendo por qué hay gente que se sigue embarazando sin desearlo. Ah, sí, entiendo que no entiendas, porque es tu privilegio, porque tienes acceso a esos métodos anticonceptivos, porque alguien te educó, porque tú eliges cómo ejerces tu vida sexual. Pero no todas las personas tienen esos privilegios. Y entonces la ley tendrá que legislar para todas las personas.
no nada más para ti, no nada más para mí, ni no nada más para ciertas mujeres. Y por último, y puede sonar muy trillado, pero creo que es indispensable hablar de la tolerancia. Particularmente no me encuentro muy a favor de la palabra tolerancia, porque si nos vamos a la raíz, pero la entiendo, tolerar es como aceptar algo que no me gusta, ¿no? O sea, como que yo tolero, por ejemplo, el humo del tabaco. Yo no fumo, no me gusta cómo huele el tabaco, pero entonces tolero el humo del tabaco cuando estoy con personas fumadoras. Y pareciera que es como resistir algo que no queremos. Y creo que la tolerancia debe de estar fundamentada más bien en el respeto y la inclusión de las diferencias. En mi vida, me gusta mucho cuando trabajo este tema con adolescencias, porque siempre, bueno, yo soy muy futbolera, entenderán que entonces a mí. Yo aquí en Guadalajara le voy al Atlas, quien sepa de fútbol sabrá que pues es el mejor equipo de Jalisco. Pero en Guadalajara y en muchas partes del país hay mucha afición a otros equipos, ¿no? Y entonces yo siempre les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si un día llego a una reunión, yo tengo ansiedad social, me cuesta mucho trabajo de repente convivir con algunas personas de manera presencial y se me acaba, ¿no? Se me acaba la pila y de repente me empiezo a sentir un poco incómoda. Pero ¿qué pasa si llego a una reunión y veo a alguien que trae la playera del Atlas? Muy probablemente me acerque, porque me ha pasado muchísimas veces, que alguien se acerque a mí solamente por la playera y me empiece a decir cosas de fútbol. Y el fútbol es un tema que me encanta, entonces voy a poder hablar de eso. Y ya conociendo a esa persona me va a caer bien y voy a poder identificar muchas diferencias que tengo con esa persona. Desde el tipo de música, desde los gustos en cine, desde lo que nos gusta, lo que no nos gusta hacer, a lo que nos dedicamos. Ustedes tengo entendido que ahorita estamos conviviendo con muchas personas de distintas carreras, de distintas áreas de investigación, porque pues el Cinvestav es una gran institución y es muy grande, ¿no? Entonces, entenderán que trabajar con equipos multidisciplinarios enriquece muchísimo el trabajo. Poder trabajar con equipos de distintas disciplinas, con distintas perspectivas, más allá que tolerarlos, respetarlos e incluirles, nos va a dar una visión mucho más rica de la vida, porque lo que a mí me enriquece como persona es lo que me diferencia del otro, es lo que me diferencia de la otra. Porque yo siempre lo digo, si todas las personas fueran igual a nosotras, esto sería terriblemente feo y aburrido. Por eso no me gusta hablar de tolerancia. Hablemos de diversidad, hablemos de respeto y hablemos de inclusión. Trabajemos nuestra empatía, trabajemos nuestra manera de nosotras y nosotros poder entender, aunque sea de manera superficial, las circunstancias, los intereses, las carencias, las virtudes, las riquezas por las que está pasando la otra persona con la que yo convivo. Y súper importante, si nosotros estamos en una situación de poder, ser docente, como les decía, ser líder de algún equipo de investigación, tener a lo mejor algunas personas a nuestro cargo dentro de algún área. Identifiquemos todas estas situaciones, identifiquemos todas estas circunstancias que nos van a permitir a nosotros poner en práctica estas 3 herramientas. La perspectiva de género. Identifiquemos cada una de estas violencias que se van a estar reproduciendo y parémoslas de seco. 2, la interseccionalidad. Identifiquemos, diversifiquemos nuestras estrategias de enseñanza para que entonces todas las personas puedan enriquecer este proceso de aprendizaje en el que todas y todos estamos pasando por un aula. Y 3, trabajemos desde la diferencia, trabajemos desde la inclusión, desde la tolerancia para poder generar espacios en donde justo la diferencia enriquezca y no segregue y no violente y no nos haga decir mañana ya no quiero ir ahí. Muchas veces el ambiente que logramos en nuestra academia va a ser determinante para continuar o no continuar
Y creo que todos los talentos son necesarios en el desarrollo de las distintas áreas de la ciencia en nuestro país. Y más en la institución en la que les pertenecen, que personalmente es una institución que yo respeto y admiro muchísimo, como se los dije hace algunos momentos. Para mí, disculpen que muchas veces trata de ser como muy reiterativa y muy técnica, pero es súper importante conceptualizar lo negativo, conceptualizar la violencia, conceptualizar cada una de sus facetas, conceptualizar cada una de sus nuevas expresiones como son el mansplaining y el gaslighting, pero también conceptualizar cada una de las herramientas. Con estas 3 sencillísimas herramientas podemos hacer una gran diferencia. Quisiera cerrar con un ejemplo que probablemente conozcan. No sé si sepan que en Finlandia hubo un tema de prevención y erradicación del acoso escolar. Y para hacerlo implementaron un método que se llama KIVA, K-I-V-A. KIVA entendió y marcó la diferencia por un aspecto fundamental. Kiva ya no se enfocaba solamente en ver qué es lo que pasaba en esta escalera de la violencia con las niñas y los niños y con las y los adolescentes que eran violentos en el aula de clase. ¿Por qué? Porque alguien no es violento o violenta por generación espontánea. Hay algo que se llama escalera de la violencia que nos dice cómo ejercemos violencia sobre quien consideramos que tenemos poder. Y que cuando recibimos violencia y no sabemos cómo resolverlo, ejercemos violencia contra alguien más, sí o sí. Entonces, Kiva analizaba esta escalera de la violencia y trataba de ver el entorno social y familiar de esta niña o este niño que era violento en la escuela. 2, atendía a las niñas y a los niños que eran víctimas de bullying, que eran víctimas de acoso escolar. Perfecto, está bien, estamos atendiendo agresores y estamos atendiendo víctimas, pero la diferencia se marcó en un tercer factor. Kiva atendió y empoderó a estas personas que eran testigos, a estas personas que no estaban siendo amenazadas directamente, que no estaban siendo violentadas directamente, pero que observaban la planeación del hecho o la ejecución del hecho. Les empoderó y les dijo, tú eres la diferencia. Y hay un sistema de adultos que te va a proteger y que te va a creer. Ella no denuncia porque tiene miedo, pero a ti no te está pasando. Tú tienes que decir que no. Tú tienes que señalar, tú nos tienes que ayudar. Tú eres ese héroe o esta heroína que la escuela necesita. Y esa fue la estrategia fundamental. Y cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué me refiero o qué es lo que yo me imagino? No sé si han escuchado, bueno, últimamente se habla mucho de si los hombres deberían o no deberían ser feministas, o si deberían o no ser aliados. En México hubo creo que ubicamos a ONU Mujeres, a Emma Watson, fue en 2016, hubo una estrategia que se llamaba He for She. He for She, él por ella, era una estrategia que encabezaba Emma Watson para decirle a los hombres, éntrale al tema de la igualdad, éntrale al tema del feminismo. ¿Por qué? Porque los machismos afectan y dañan también muchísimo a los hombres. Y hay una anécdota buenísima de Catalina Ruiz, una gran feminista y académica mexicana, que dice que cuando He for She viene a México, invitan a su esposo a dar el discurso para esta estrategia a nivel nacional. Y pues ella le dice, oye, yo me la paso hablando de esto. Diario, desayuno como no feminismos, desayuno como y no violencias contra las mujeres. Permíteme hacer tu discurso. Ella era algo de que cuando hablaba de eso recibía amenazas, recibía que le voltearan la cara y demás. El esposo le dice, sí, dale. Le hace su discurso, presenta su discurso en este evento y es ovacionado y la gente se conmueve. Y la gente llega y le dice a ella, es que eres la mujer más afortunada del mundo. Ve el esposo que tienes. Y entonces entendimos que incluso ser feminista era más fácil para los hombres que para las mujeres. Y ahí que tiene unos años acuñándose un término que es traidor del patriarcado.
Y a mí, si nos acompañan hombres en esta sesión, me gustaría decirles que creo que ahí está la solución. Las violencias de género también les afectan a ustedes. Como lo vimos hace un momento en el esquema de la interseccionalidad, no les afectan de igual manera o igual intensidad, pero también les afectan a ustedes. Claro que les queremos en la lucha por la igualdad, pero no de aliados, no de feministas, de traidores al patriarcado, de esa persona que ya no se ríe de los chistes misóginos, de esa persona que ya no aplaude cuando se convierte en comparte contenido íntimo de una mujer que no dio su consentimiento para que se compartiera, de esa persona que no se queda callada, de esa persona que aunque no ejerce las violencias de las que acabamos de hablar porque está trabajando en sí mismo y no las quiere ejercer, también puede ser la diferencia. Si algo tristemente entendimos es que muchas personas escuchan más a hombres que a mujeres. Entonces, si le queremos entrar, además de trabajar con nosotras y nosotros mismos, porque las mujeres somos violentas, porque las mujeres somos machistas, porque los hombres son violentos y los hombres son machistas, además de hacer ese trabajo de personal, ahí tenemos otra salida. Ahí tenemos otra herramienta y ahí tenemos otra razón para luchar por una sociedad mucho más igualitaria y porque cada uno de nuestros espacios, ya sean familiares, ya sean sociales, ya sean académicos o algunos espacios en donde nosotros tengamos el poder de gestionar la cultura, pues se haga desde la paz, se haga desde la igualdad y se haga desde la inclusión. De mi parte sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta o algo en lo que yo les pudiera ayudar, pero de antemano, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, Carolina, muchísimas gracias a ti por tu presentación muy clara. Y bueno, creo que día a día este tipo de charlas siempre nos dejan muchísimo que pues, pensar, meditar, etc. ¿no? Hay una solicitud de la doctora Marta Espinosa, que si nos pide si nos podrías compartir la rueda de perspectivas interseccionales. Claro que sí, se las hago llegar por medio de Moni, ¿están de acuerdo? No sé si Sí, sea muchas una buena gracias. vía. Claro que sí. Claro que sí. Sí, Okay, gracias. claro que sí. Gracias a Moni también. Y Joana tiene una pregunta que creo que también es un comentario que tiene Emily y algunas de nosotras en respecto a si el mansplaining y el gaslighting es ejercido únicamente por personas del sexo, digamos, masculino, o si es ejercido por todas las personas. Es ejercido en general, o sea, como lo decía hace un momento, sí hay mujeres pero que lo hacen, pero también algo que es muy de observarse es que muchas veces las mujeres, que es la minoría, lo hacen hacia otras mujeres, ¿no? Y eso es algo muy común y creo que es un momento o una etapa por las que todas las personas pasamos, que es nos alienamos cuando estamos en situaciones de poder, o voy a hablar de mí para no generalizar. Por ejemplo, cuando me ha tocado dirigir equipos muy grandes en gobierno, donde los ambientes son muy masculinizados, yo me empecé a masculinizar muchísimo, a hablar más fuerte, a ser más bromista, a tener estas actitudes violentas de mí hacia otras personas. Y creo que muy, muy cotidiano y por eso hablaba de visibilizarnos como personas agresoras, pero también no solo visibilizarnos en este violentómetro como víctimas, sino también como personas agresoras. Sí puede ser ejercido por algunas mujeres, es muy poco lo que pasa en ese sentido y bueno, en la academia lo podrán constatar frecuentemente, estoy casi segura, se los podré afirmar en este momento, pero sí pudiera ser ejercido por mujeres. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí vi que alguien levantó la mano, pero no sé si se arrepintió.
No, yo, Carolina, es que quería dar Ah, paso a las demás preguntas. A mí me gustó mucho lo ok. que comentaste sobre el violentómetro, que precisamente fue diseñado por el Instituto Politécnico Nacional. ¿Tú considerarías, o sea, has visto que verdaderamente la presencia gráfica de este violentómetro sí ayuda a la construcción de espacios educativos que sean verdaderamente espacios de paz? O sea, ¿sí crees que sea tan impactante? Porque he visto en algunas instituciones que incluso lo tienen pegado hasta en el baño, ¿no? Entonces, es imposible no verlo. Sí, yo soy una enamorada del violentómetro, lo utilizo mucho. Yo creo que sirve para visibilizar algunas cosas, pero que evidentemente sirve más con una estrategia de socialización. O sea, llegar y colgarlo por todas partes, pues sí, a lo mejor llamará la atención de alguna persona o dirá, ay, ¿cómo eso va a ser violencia? ¿No? ¿Cómo que pellizcos está en el 4 si para mí es de lo más cotidiano del mundo? Bromas y dientes está en el 1 y ni siquiera debería de estar. No sé, se puede prestar mucho a la reflexión si lo volteamos a ver, pero no es solamente ponerlo en todas partes, celebro que se haga. Personalmente me ha tocado verlo mucho en universidades y en oficinas de gobierno, pero es socializarlo. Es como explicar de dónde viene y al menos intentar darle estas 4 perspectivas que les contaba. Identificarnos en esta escala como personas que ejercemos violencia, identificarnos en esta escala como personas que somos víctimas de violencia, entender que la violencia si no se atiende va a crecer. Eso es muy importante. Creo que es una manera muy gráfica y muy clara de entender que si la violencia no se atiende va a crecer. No precisamente va a ir de 1 en 1, puede pasar del 1 al 15 y luego regresarse a una conducta que esté en el 7 y así sucesivamente, pero nos lo deja como muy claro. Y pues por último, evidentemente, esta parte y este mensaje que luego creo que socialmente está muy discernido de por qué seguía ahí, ¿no? ¿Por qué no se fue? Sí, ya había como muchas señales de que la situación era muy violenta. Bueno, pues entender que hay lugares muy oscuros de la violencia contra las mujeres, de los cuales no se puede escapar sin ayuda profesional. Y para mí creo que son como 4 aspectos fundamentales que con el violentómetro y una estrategia de socialización del mismo, sí pudieran ser una gran herramienta de ayuda para mujeres que se sientan en estas circunstancias. Muchas gracias, Carla. Tenemos aquí un comentario, pregunta de la doctora Marta Espinosa. Dice, me pareció muy interesante el empoderamiento que describes de las personas que son testigos, ya sea en la planeación de un acto de violencia o cuando se comete el acto. ¿Este empoderamiento se realiza mediante talleres, charlas, mesas redondas o cómo lo haríamos? Sí, es muy importante la capacitación, creo que no lo tengo que decir en una institución como el CIMPESTAB, y también con las reglas. Las reglas no nacen de la nada, ¿no? Y el respeto que se hagan de las mismas. Hace unos días estuve trabajando en una prepa aquí de la Universidad de Guadalajara y les preguntaba, ¿ustedes se sienten seguras o seguros de denunciar un acto de bullying? Sus maestros les hacen caso y fue un no unísono. Es que no es nada más decirles denuncia, es tener los mecanismos y respetar los mecanismos para que las personas se sientan seguras de alzar la voz. Claro. Tenemos a Maribel Guevara. Gracias, Carolina, por esta charla que nutre nuestras conciencias. ¿Cómo consideras que la pandemia ha incrementado los niveles de violencia? La pandemia nos llevó a casa y el gran problema con casa es que en muchos casos no es un espacio seguro. Muchas veces, o la casa es un espacio seguro mientras no esté mi agresor ahí, pero si a la casa se traslada mi agresor, entonces se vuelve una situación mucho más complicada. Entonces, sí hubo muchos casos de que creció la violencia intrafamiliar,
las denuncias lo pudimos observar, hubo un pico muy importante en temas de denuncias de violencia intrafamiliar, las violencias que vivieron las personas de la comunidad LGBT también, porque efectivamente casa no es un lugar seguro y yo lo he visto muchas veces, salgo, voy a la escuela, me voy al gimnasio, me voy a un cafecito, ¿para qué? Para tratar de solo dormir en casa, ¿no? Porque definitivamente mi entorno se está volviendo muy violento. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encerraron a todas y a todos ahí? Entre el ruido, el estrés, la presión económica, el tema económico también es un detonador de violencias. Nos pasó mucho con hombres, colaboro en un par de colectivos que trabajan masculinidades y el hombre era mucha frustración porque como nunca se adueñó de ese espacio, nunca se hizo parte de ese espacio de manera activa y ahora estaba ahí encerrado, pues la frustración era muchísima, ¿no? Y las frustraciones también eh, derivan en violencias hacia nosotros mismos o hacia otras personas. Entonces sí nos dejó una tarea pendiente e importante el tema de la pandemia para atender. Y lo que hablábamos muchas veces y que nos empezó a pasar, hay tanta impunidad en nuestro país que hasta que empezamos a salir de nuevo, nos empezamos a dar cuenta cuántas nos faltaban. Hubo muchas situaciones de violencia que por el tema de la incomunicación y de la pandemia, pues bueno, nos dejaron pues cifras escalofriantes en esta materia. Sí, muchas gracias, Carolina. En este sentido, ahorita les paso también yo una literatura que es Situación de las mujeres mexicanas en tiempos de pandemia. Es este librito que está aquí. Entonces, igual se los paso para la persona que hizo la pregunta, pues con gusto, ¿no? Tenemos aquí también a Federico Lore, antes Rodrigo levantó la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí, Rodrigo, adelante. Le damos la palabra a Rodrigo y ahorita leo otro Nada más comentario. una pregunta a la ponente es acerca del bullying. Quería saber si hay estadísticas en cuanto a género, si tiene más o menos el porcentaje de cuántas niñas o niños, o sea, no es, me imagino que no es 50-50 las reacciones ante el bullying, ¿no? Sí, en el tema del acoso escolar en educación básica, Sí. es muy variable, incluso en la entidad. No tengo yo la cifra exacta. Ahí sí estamos hablando, más bien lo que se diferencia es el tipo de violencia que reciben las niñas al tipo de violencia que reciben los niños. Okay. Otro punto importante, a lo mejor tenemos la misma cantidad de niñas y niños que viven violencia, pero sí, y hay que voltear el foco hacia allá en quién la ejerce. Y la gran mayoría de quien la ejerce, estamos hablando de niños o docentes. Okay. Adultos ya puede ser hombres o mujeres, pero en cuanto hablamos entre pares, estamos hablando de una mayoría de niños. No estoy diciendo que no haya niñas agresoras, pero sí ahí sí tenemos una cifra considerable. Y lo que les decía, es muy probable que el niño esté sufriendo violencia física o violencia psicológica. Okay. Y con la niña podríamos estar viendo violencia física, psicológica y sexual, al menos en una mayor incidencia. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un comentario de Francisco Sandoval. Francisco, ¿quieres que lo lea o prefieres tú abrir tu micrófono igual que Rodrigo y comentarlo con Carolina? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, si me permiten hablar, lo puedo comentar. Claro que sí, Federico, por favor. Sí, gracias. Bueno, primeramente, yo estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Carolina Plasencia. No hay equipo mejor que Atlas en Jalisco. Muy bien. Eso para empezar. Del tema, también anteriormente con la doctora Sandoval, en una visita que hacía por la Unidad Guadalajara,
Yo comentaba en este ámbito de la opinión, que cada quien tiene una opinión, yo decía que lo uno es tan válida como la otra, pero puede ser incluso en el ejemplo que se decía del médico que acude, del paciente que acude con el médico, que únicamente cuando el diagnóstico implica un daño a la persona, se le hace caso al profesionista. Pero es que nos queda claro que porque hay un daño a la persona. Cuando ese daño es un tercero, difícilmente lo vemos, lo atendemos y fácilmente se puede ignorar. ¿A dónde quiero decir? ¿A dónde quiero ir? Yo creo que el daño es un efecto que impacta al individuo y por eso se toman acciones que en la mayoría son conscientes y son correctivas o preventivas. Y lo que ya dije, lo ignoramos cuando le ocurre a otra persona. Este concepto del daño en lo social, para quienes vivimos en sociedad, pues tenemos también esta costumbre de un daño social que puede ser la sanción, la penalización, la multa o como se le quiera llamar. Entonces, para aquellos que cometen una falta, pues hay leyes. Y creo también que existen las sanciones, pero no se aplican en estos términos de género e igualdad. Me parece que ahí hay un trabajo que hacer, porque la aplicación de la sanción no está ocurriendo. Y ese antecedente o dejar un precedente debiera empezar a servir para algo que debiera de construirse en conjunto. Claro, totalmente de acuerdo. Y el tema con las violencias es que empiezan de manera tan sutil que justo hasta que son demasiado graves no las vemos, pero el daño se está cometiendo. O sea, el daño a las personas, el daño a la sociedad, el daño a nuestras estructuras incluso de formación, pues está sucediendo. Por eso lo importante de espacios como este, que celebro muchísimo, en donde podamos visibilizar cada una de sus manifestaciones para poder hacer algo al respecto. Y finalmente, si me permite, yo también comentaba en una sesión anterior que sí es muy necesario que la comunidad sea instruida, educada, o el término que se le quiera dar, porque sí estamos como comunidad muy arraigados en la tradición y en ocasiones no se percibe que muchas acciones tienen un daño a otras personas. Entonces, este poder visualizar y hacer visible muchas de las acciones que traemos desde la propia tradición y debiera ser recurrente en instituciones como esta y en otras, para que en pequeños grupos esto empezara a crecer y permee en toda una comunidad. Me parece que la instrucción es muy necesaria entre los individuos. Gracias. Muchas gracias. Nada más que especifiquen por parte de qué clase es para que... Muchas gracias. Vamos aquí, dos manos levantadas. Le voy a ceder la mano a Jimena Renán y después a Joana. Y bueno, comentarles que a las 11:15 tenemos el siguiente seminario, entonces serían yo creo que las dos últimas preguntas o comentarios, por favor. Jimena, por favor. Hola, buenos días a todos. Si yo en el tema del mansplaining, sí, ¿no? Se da muchísimo en la comunidad científica. En reuniones donde la mayoría son hombres y habíamos muy pocas mujeres, y cuando estamos explicando o cuando estamos dando nuestro punto de vista sobre un tema que absolutamente dominamos, nunca falta el que en la misma mesa o bien te roba la idea de lo que tú estás hablando y lo repite a la mesa como si fuera su idea, o disminuye totalmente que te sientas que no dominas el tema, ¿no? Esas son las dos variantes de la violencia, ¿no? Como he leído al respecto, algunas técnicas que sugieren es que las mujeres digamos, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Hagas como hincapié en que tú estabas diciendo la idea inicial y amablemente, ¿no? Digas, bueno, esto yo es lo que estoy hablando, justamente necesitas escuchar lo que estoy diciendo porque no es tu idea, sino la mía,
Pero allí viene otro tema, ¿no? Inmediatamente la mesa se transforma como, híjole, esta mujer es una mujer muy conflictiva, porque mira Y ahí nada viene el más cómo gaslighting. viene el gaslighting, ¿no? No, híjole, es Ajá, difícil sí, trabajar con trabajan ella. excelente de la mano. Exactamente, ¿no? Es algo súper común en la ciencia, ¿no? Y he estado en mesas donde he tenido aliados que le dicen a la otra persona, por ejemplo, oye, ella estaba hablando, no la interrumpas, y también cambia totalmente la dinámica de la mesa, ¿no? Es como, ¿y este por qué se mete? ¿O qué le importa? ¿No? Entonces, bueno, esa es mi experiencia, ¿no? ¿Qué opinas, Carolina? Muchas gracias. Y bueno, tenemos la última intervención de Joana. Por favor, Joana. Hola, buenos días. Espero no sea inconveniente. La pregunta es de mi hijo, no, no mía. Hola, No, adelante. quería preguntar, las personas cuando hacen ese bullying, lo que no tiene mucho sentido es que, ¿por qué piensan que les van a beneficiar algo a ellos mismos? No hacen nada bueno para sí mismos, no ganan nada. Lo que pasa muchas veces es que, justo como lo platicábamos ahí, muchas veces no es ganar, muchas veces se trata de soltar algo que está pasando. Yo recomiendo mucho, sobre todo a nivel escolar, hay un cortometraje súper chiquito que hizo la SEP hace muchos años que se llama El Sándwich de Mariana, está en YouTube. Y en un cortometraje de 7 minutos nos explican cómo muchas veces un niño o una niña no es violenta por generación espontánea. Y a veces, muchas veces, es una manera de expresar de manera incorrecta muchas cosas que están pasando en otro de sus círculos o en otro de sus contextos. Efectivamente, no ganan nada, simplemente es como una manera de lidiar con algo que les está lastimando. Entonces ahí sí yo te recomendaría a lo mejor en un ratito verlo, es súper cortito, dura como 8 minutos, El Sándwich de Mariana, y platicar al respecto de lo que veas en este mini video de YouTube. Creo que podría ser muy, muy ejemplificador. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, solo era para dar. Sí. ¿Perdón? Mi nombre es Ricardo. Muchas gracias por tu pregunta, Ricardo, y por participar con todos nosotros y nosotras. Y bueno, pues el tiempo se agota y solamente quisiera pedirles a todos que abrieran sus cámaras para vernos, para sacar algunas fotos, y bueno, pues agradecer muchísimo, Carolina, te agradecemos de verdad muchísimo tu presentación, tema muy interesante, muy importante, muy claro, entonces, creo que para pensar, para meditar, ¿no? De verdad, tu participación y por tu, pues, compartir todo esto de conocimiento, ¿no? Y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues en el chat pongo la información sobre la siguiente que comenzará. eh, eh, Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente jornada el 25N. Claro que sí, seguiremos en contacto. Igualmente. Gracias. Gracias por Hasta la luego. charla. Sí, nos vemos. Hasta luego, gracias, quienes un quieran gusto. asistir a la siguiente charla. Gracias, hasta luego. Nos vemos en la Gracias. siguiente, sí. Muy gracias.